Hola, este video responde a dos preguntas que el maestro nos formuló en clase de Comunicación, Cultura y Sociedad 3 del ITESO. La primera pregunta consistía en una indicación. Teníamos que resumir de forma breve las 4 fases de las ciberculturas. La primera fase es la cibercultura popular. Esta fase tiene una reflexión de origen más periodística. Es didáctica y descriptiva y además tiene un dualismo limitado. El Internet se creía o se pensaba como una frontera, o sea, era un territorio hostil que se tenía que conquistar para poder enriquecerse. O sea, el Internet tenía que ser navegado y tenía que ser explorado para poder saber qué había en él. La segunda fase son las ciberculturas académicas. Así como su nombre lo dice, esta fase tendía a pensar un poco más académicamente. Se empezaron a estudiar las conductas que había en las redes digitales, además de las intersecciones que había entre usuario, sociedad y redes digitales. El lenguaje también era una de las prioridades, o la netiquette, que yo lo entendí más o menos como la forma en que se empezaban a expresar las personas dentro de la web. Otra cosa que estudiaba esta fase eran las comunidades y las identidades de los sujetos en la web. La tercera fase son las ciberculturas críticas. En esta fase se investigaba desde una perspectiva social, cultural y económica. Se querían ver qué discursos estaban presentes en la web y además se pensaba en términos de divisoria digital. Una divisoria digital que nos hacía ver que no todos tenían acceso a una computadora o a Internet. Y por último, los Internet Studies. Estos Internet Studies se dividían en 3. El primero era un análisis discursivo y retórico acerca del contenido que había en las webs. El otro era una de estructura, que quería ver la arquitectura que tenían estos sitios, además de cómo estaban construidos sus enlaces. Y el último era sociocultural. Teníamos que ver cuáles eran las etnografías de la web de estos sitios. Además, en esta fase se buscaba estudiar las leyes de distribución de contenidos y las conversaciones hacían convergencia, es decir, había muchas personas que no necesariamente eran investigadores relativos al campo, pero que empezaron a aportar grandes cosas para este. La segunda pregunta que nos hizo el profesor fue ¿cuál era el tiempo real? ¿El del video que estábamos viendo en el momento en que lo estábamos viendo, en el momento en que fue subido o en el momento en el que fue creado? Yo creo que aquí volvemos a lo mismo. Cada quien percibe lo que es real. El tiempo real para el maestro fue cuando él lo estaba grabando, en ese preciso momento. Cuando lo subió también fue tiempo real para él. Para nosotros, en cuanto nos llegó la notificación y sabíamos que ese video estaba presente ahí en esa web. Inclusive, para nosotros fue también tiempo real en el momento en el que nos avisó que iba a hacer este video. Pero el tiempo real que yo quiero tomar en cuenta es el tiempo real en el que yo lo estaba viendo. Porque fue en ese preciso momento en el que yo me enteré y en el que yo sabía y reaseguré que ese video estaba ahí en esa plataforma y que además el maestro efectivamente lo había hecho y que además yo lo estaba viendo porque tenía un propósito y porque tenía que responderle. Bueno, eso es todo. Gracias.